Hola, buen día muchachos. El día de hoy vamos a hablar sobre la movilización de carbohidratos en el hígado y en el músculo mediante el proceso de la glucogenólisis. La glucogenólisis es el mecanismo de degradación del glucógeno que va a ocurrir en el hígado y en el músculo. Va a tener como objetivo mantener los niveles de glucemia en los periodos de ayuno o cuando hay una mayor demanda energética. Recordemos que el cerebro y los eritrocitos solamente pueden consumir glucosa. Debido a esto, es importante mantener los niveles de glucosa cercano a los 100 miligramos por decilitro. La glucogenólisis va a constar de 4 reacciones. En la primera reacción, nosotros vamos a comenzar a liberar glucosas del glucógeno. El glucógeno, recordemos que es una molécula sumamente grande, en el cual nosotros podemos encontrar hasta 120.000 glucosas pegadas entre sí. La primera enzima es la glucógeno fosforilasa, que va a realizar la ruptura del enlace glucosídico alfa 1,4, liberando glucosas 1-fosfato. Pero la fosforilasa tiene un límite. Esto debido a que tiene un gran tamaño. La enzima libera glucosas solamente si están alejadas al menos de 5 residuos del punto de ramificación. Es decir, solamente puede estar liberando las glucosas que se encuentran en este extremo. Entre más nos acerquemos al punto de ramificación, la enzima no puede tener el suficiente espacio para comenzar a degradarlas. Entonces, a esto se le denomina como límite de rama o dextrina límite. ¿Cómo podemos resolver el problema? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues la solución más fácil es quitar la ramificación. Entonces es donde entra la segunda enzima, que es la enzima desramificadora. La enzima desramificadora tiene dos funciones, una función glucosiltransferasa y una función hidrolasa. La función glucosiltransferasa va a tener como objetivo mover estas glucosas de la ramificación hacia el extremo donde tenemos las uniones alfa 1,4. De esta manera, la longitud de la cadena va a ser muchísimo mayor. Además, también va a actuar como una hidrolasa. Quiere decir que esta glucosa que queda con enlace 1,6 va a liberarse. La enzima desramificadora puede tener una función hidrolasa alfa 1,6, liberando una glucosa. Los residuos adicionales ya van a ser accesibles para la fosforilasa. De esta manera continuamos liberando hasta el siguiente punto de ramificación. El glucógeno tiene tantas ramas que el 90% de la glucosa que se libera va a ser liberada como glucosa 1-fosfato y el 10% restante se liberará como glucosa libre gracias a la acción alfa 1,6 hidrolasa. Ahora, la glucosa 1-fosfato no puede entrar directamente a la glucólisis, así que debemos transformarla o isomerizarla. Esta reacción va a ser catalizada por la enzima fosfoglucomutasa, que tiene como objetivo transferir el fosfato de la glucosa, que tiene como objetivo transferir el fosfato de la posición número 1 a la posición número 6. Para realizar este paso o para realizar esta reacción, vamos a tener dos pasos. En el primer paso, nosotros vamos a generar la glucosa 1,6-bifosfato. Para esto, la enzima que ya tiene cargando o viene acarreando un grupo fosfato, va a poner ese grupo fosfato en la posición número 6, generando la glucosa 1,6-bifosfato. Posteriormente, la misma enzima, la fosfoglucomutasa, va a tomar el fosfato de la posición número 1, generando la glucosa 6-fosfato. Al final, la enzima sigue teniendo el fosfato que estaba acarreando para volver a realizar esta misma reacción con una nueva glucosa 1-fosfato. Ya que tenemos la glucosa 6-fosfato, pues esta va a tener dos posibles destinos. Dependiendo de las necesidades energéticas o del tejido donde nosotros estemos realizando este proceso, va a ser el destino. Por ejemplo, en el hígado, el hepatocito. Generalmente cuando nosotros realizamos el proceso de degradación de glucógeno es debido a que hay una disminución de los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, la glucosa debe de salir o exportarse hacia el torrente sanguíneo. En este caso, lo que nosotros necesitamos hacer es liberar la glucosa de su fosfato. Para eso nosotros vamos a tener la glucosa 6-fosfatasa. Dado que la glucosa se va a acumular dentro del hepatocito,
las concentraciones van a favorecer que la glucosa salga al torrente circulatorio a través del transportador GLUT2. Ahora, si el proceso lo estamos realizando en el músculo, la glucosa 6-fosfato entraría directamente a la glucólisis. De esta manera vamos a obtener energía para la contracción muscular en estados de ejercicio o de una actividad física extenuante. Este proceso, ¿cómo va a estar regulado? Pues se va a regular gracias a 4 moléculas. El glucagón, que es secretado por las células alfa pancreáticas, al igual que la adrenalina, que es secretada por la médula suprarrenal, van a tener un efecto de activación rápida. Ambos pueden ser liberados en el procesos de hipoglucemia, pero la adrenalina también se secreta en un estrés agudo. En cambio, el cortisol va a tener una activación crónica. Este cortisol es secretado por la corteza suprarrenal y va a ser liberado cuando nosotros tenemos un estrés crónico, ya sea estrés físico, psicológico o ambiental. El ambiental sería, por ejemplo, el frío. En cambio, la insulina es secretada por las células beta-pancreáticas en procesos de hiperglucemia, lo cual va a tener un efecto inhibidor sobre el proceso de la glucogenólisis. Vamos a hablar un poco más sobre cada una de ellas. El glucagón es una hormona peptídica secretada por el páncreas endocrino, específicamente por las células alfa pancreáticas. Este va a activar la glucogenólisis hepática para mantener la glucemia normal en periodos de ayuno. Una persona que desayuna, los carbohidratos que provienen de la dieta, que vienen de su desayuno, se convertirán en glucógeno para almacenarse. Conforme avanza el tiempo y posteriormente a las 3 horas de ayuno, el glucógeno comienza a degradarse. Con esto, la concentración de glucagón incrementa considerablemente. A después de 12 horas de ayuno, las reservas de glucógeno se han terminado. Sin embargo, la concentración de glucagón sigue incrementando. Esto va a provocar que comience la síntesis de nuevo de glucosa, mediante un proceso que se conoce como gluconeogénesis. Hablando un poco sobre la adrenalina va a estimular el proceso de glucogenólisis en respuesta al estrés agudo o al estrés crónico. ¿Sí? Recordemos que el estrés puede ser de 3 tipos: fisiológico, patológico, psicológico, y este se puede deber a diferentes procesos. Por ejemplo, el fisiológico se puede estar presente en el ejercicio. Cuando nosotros realizamos una actividad física extenuante, vamos a tener la liberación de adrenalina. El patológico es cuando tenemos alguna pérdida de sangre considerable o cuando estamos en shock. Y el psicológico es en respuesta a amenazas. Recuerden que evolutivamente nosotros estamos preparados para huir o correr, y en ambos casos vamos a necesitar altas cantidades de energía. Debido a esto, la adrenalina va a ser responsable de esta activación. Va a liberarse por la glándula suprarrenal y va a activar la enzima glucógeno fosforilasa. De igual manera, favorece su fosforilación. El glucagón y la adrenalina van a funcionar de manera sinérgica. Esto es gracias a que ambas van a funcionar o van a activar a proteínas G, que van a favorecer la activación de proteinsinasas. Estas proteinsinasas van a fosforilar proteínas relacionadas con la degradación del glucógeno. Por ejemplo, una persona que desayuna a las 8 de la mañana, pues va a tener suficiente glucosa para poderla almacenar en forma de glucógeno. Pero posteriormente, a las 3 horas de ayuno, comienza a degradarse el glucógeno. Eso favorecería la liberación del glucagón, como ya habíamos visto. Pero recuerda que tiene examen de bioquímica a la 1 de la tarde. Por lo tanto, comienza a liberarse adrenalina por el estrés psicológico que genera ese examen. El examen es a la 1 de la tarde, por lo que a la 1 de la tarde ya va a tener 7 horas de ayuno. La reserva de glucógeno va a la mitad, entonces llega el profesor. Cuando inicia el examen de bioquímica, pues los niveles de glucagón y adrenalina están elevados, favoreciendo la liberación de glucosa al torrente circulatorio y manteniendo los niveles de glicemia dentro de los valores normales, dando energía al cerebro para que pueda responder de manera satisfactoria su examen. Ahora, el músculo es un poco diferente, aunque es un tejido muy rico en glucógeno y es nuestra reserva principal.
en cuanto a proporción se refiere, no puede liberar la glucosa al torrente circulatorio, por lo tanto es algo egoísta. Sus reservas solamente son para él. En cambio, el hígado, recordemos que la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno está destinada para mantener los niveles de glucemia en el torrente sanguíneo. ¿A qué se debe que no la pueda liberar? Bueno, ya que el músculo carece tanto como el receptor para glucagón como la glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, el glucógeno que tiene el músculo pues no se puede movilizar en forma de glucosa en sangre. La glucogenólisis muscular solamente se va a activar por la adrenalina y la glucosa producida va a estar metabolizada en la glucólisis para producir energía. Recapitulando, la adrenalina y el glucagón van a favorecer la liberación de glucosa por la activación de la glucógeno fosforilasa, ya que favorecen que se fosforile. La glucógeno fosforilasa, cuando tiene pegado un grupo fosfato, pues va a realizar su función de liberar glucosas 1-fosfato del glucógeno. En cambio, la insulina va a activar una fosfatasa que le va a quitar el grupo fosfato inhibiendo. Recordemos que la glucogenólisis y la glucogénesis son procesos completamente opuestos, así que sería algo inútil o poco fructífero que ambos estuvieran activados al mismo tiempo. Debido a esto, los procesos se van a inhibir de manera mutua. Cuando la glucogenólisis está activa, la síntesis de glucógeno está inhibida y viceversa. ¿Qué pasa si alguno de estos procesos no funciona de manera adecuada? Generar un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades por alteración en el almacenamiento de glucógeno y estas se van a clasificar con números romanos del número 1 al número 6. Sin embargo, también van a tener un nombre trivial, que es la enfermedad de Bonnier, pues va a tener deficiente la glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, se inhibe la liberación de glucosa al torrente circulatorio. Este va a generar una hipoglicemia postabsorcional grave, acidosis láctica e hiperlipidemia. Ahora, la tipo 3 es también llamada como enfermedad de Cori. La deficiente va a ser la enzima desramificadora, provocando estructuras de glucógeno alteradas e hipoglicemia. O la enfermedad de McArdle va a tener deficiente la fosforilasa muscular. Esto va a generar depósitos excesivos de glucógeno en músculo, generando calambres, fatiga, inducidos por el ejercicio. Y al final tenemos la tipo 6, también conocida como la enfermedad de Hers, que esta va a tener deficiente la fosforilasa hepática, desencadenando hipoglicemia, no tan severa como la tipo 1, pero que sí va a mantener niveles de glucemia de glucosa inferiores a los rangos normales. Un ejemplo de esto, pues tenemos la enfermedad de Bonnier. Este es un caso clínico de un bebé de sexo femenino que se encuentra siempre de mal humor, irritable, sudorosa y letárgica. Pide alimento con mucha frecuencia. La exploración física indica que tiene un abdomen voluminoso a consecuencia de la hepatomegalia. La glucosa sanguínea medida después de 1 hora de alimentación fue es dentro de los rangos normales, baja pero dentro de lo normal, de 70 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando se realiza este análisis 4 horas después, cuando la niña se encuentra irritable, sudorosa y la frecuencia cardíaca está incrementada, pues nos encontramos con que la glucosa está peligrosamente baja, encontrándola en 40 miligramos por decilitro. Estos síntomas se corrigen con la alimentación. Al realizar una biopsia encontramos que la muestra hepática muestra depósitos masivos de partículas de glucógeno en el citosol hepático. Esto concuerda con las características presentes en la enfermedad de Bonnier. Entonces, ¿qué es lo que tiene la niña? Pues el problema es que la niña no puede movilizar el glucógeno, no puede liberar la glucosa al torrente circulatorio para mantener los niveles de glucosa dentro de valores normales. Dada la gravedad de la hipoglicemia, pues lo más probable es que la mutación se encuentre en la glucosa 6-fosfatasa hepática, ya que esta enzima es necesaria para liberar el grupo fosfato de la glucosa y esta pueda ser transportada al torrente circulatorio a través del GLUT2. Ahora, la gravedad de la hipoglicemia se debe a que participa en dos procesos, tanto en la glucogenólisis como en la gluconeogénesis. ¿Cuál es el tratamiento para esta niña? Pues es darle una alimentación frecuente con carbohidratos, de una digestión lenta.
ya como los carbohidratos complejos. Además de que se debería dar una alimentación por goteo nasogástrico durante la noche. Si no, pues la niña debería de ser despertada cada 3 horas para que pueda comer. Otro ejemplo de estas enfermedades, pues tenemos la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe, nosotros encontramos un déficit enzimático de la alfa-glucosidasa ácida que se encuentra dentro de los lisosomas. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros tenemos una demanda de glucosa elevada, la alfa-glucosidasa que se encuentra en el citoplasma a veces no es suficiente para liberar la glucosa a una velocidad adecuada. En el hígado, nosotros también vamos a tener la alfa-glucosidasa ácida que se encuentra dentro de los lisosomas. En algunos procesos patológicos, la alfa-glucosidasa ácida puede estar deficiente, lo cual va a provocar una acumulación del glucógeno en los lisosomas. Ahora, nosotros tenemos dos posibles manifestaciones de esta enfermedad. Aquellos que son homocigotos polimórficos o heterocigotos polimórficos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros heredamos los genes que codifican para esta enzima, pues heredamos una copia de nuestra mamá y heredamos una copia de nuestro papá. Y tenemos dos posibilidades. Que la copia que heredemos de nuestra mamá o de nuestro papá esté defectuosa, en el cual seríamos heterocigotos, es decir, tenemos una copia defectuosa y una copia funcional. Y tenemos la forma más grave, en el cual nosotros heredamos la forma defectuosa tanto de nuestra madre como de nuestro padre. De esta manera, pues vamos a tener la versión más severa de la enfermedad. Si tenemos la forma severa, la homocigoto, pues esta es una presentación homogénea y grave. Generalmente tiene una progresión rápida. Es muy frecuente o solamente la vemos en los bebés. Esto debido a que tiene una mortandad muy alta. La mayoría de los bebés mueren antes del año de edad. Vamos a tener alteraciones tanto a nivel musculoesquelético, respiratorios, cardíacos y gastrointestinales, como en tanto como la respiración, la digestión, el corazón y el movimiento dependen de la degradación del glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo, pues nosotros vamos a tener manifestaciones en estos niveles. Ahora, si nosotros tenemos la versión más leve, pues vamos a crecer generalmente sin tantos, vamos a crecer sin tantas manifestaciones. Pero cuando lleguemos a la edad adulta, pues los requerimientos energéticos y la acumulación del daño a lo largo de nuestra vida va a provocar que se desarrollen o se presenten síntomas ya cada vez más severos, provocando una muerte prematura. Generalmente la presentación es muy heterogénea. Va a haber una debilidad muscular progresiva en los miembros y en la cintura. Va a haber trastornos en la marcha, dificultad para caminar, subir escaleras, va a presentar caídas frecuentes, dolor muscular y va a tener escoliosis o escápula alada. Es decir, la columna vertebral no va a tener la forma que debería. En cuanto a la respiración, pues al debilitarse los músculos encargados de la respiración va a tener un fallo respiratorio o insuficiencia respiratoria, debilidad del diafragma, respiración alterada durante el sueño, ortopnea y disnea. A nivel cardíaco, pues estos son alteraciones menos frecuentes, pero puede llegarlas a presentar. A nivel gastrointestinal, pues vamos a tener problemas digestivos. Esto principalmente por la dificultad de mover, de masticar o la dificultad del peristaltismo, ya sea a nivel gástrico o esofágico, ¿sí? Pero pues en ambos no tenemos tratamiento muy eficiente. El único tratamiento que se ha tratado de dar es un reemplazo enzimático. Sin embargo, pues la dificultad de dirigir la enzima específicamente a los lisosomas, pues dificulta el tratamiento. Hasta aquí llegamos con la revisión de este proceso metabólico, que es la degradación del glucógeno. Ahora, pues continuaríamos viendo qué es lo que pasa cuando se acaban o se terminan nuestras reservas. ¿Qué hacemos cuando ya no tenemos reservas energéticas en forma de carbohidratos? Y eso lo vamos a ver en los siguientes videos.